San Lucas en el capítulo 6 nos narra cómo Jesús se fue a otra montaña. Después de milagros, curaciones, limpiar un leproso, en vez de querer el aplauso de los demás, se aparta de la multitud y dice el evangelista que se va él solo a la montaña para orar. Necesitaba dos cosas. Necesitaba estar consigo mismo y necesitaba estar con su Padre. Dos cosas importantísimas para todo predicador y todo siervo en la obra del Señor. Tener tiempo para estar consigo mismo, para entrar en el santuario de su ser, para reconocer sus fragilidades, para saber que es instrumento del poder de Dios. Y segundo, para estar con Dios, para entrar en intimidad con Dios, para llamarlo papá, padre, para entregarle su vida, para depender de Él. En otras palabras, para tomar gasolina, porque apenas está comenzando su ministerio y necesita más fuerza, porque los enemigos también están creciendo. En la montaña anterior que vimos, había un grupo muy grande, que no tiene nombre, de enemigos que trataron de despeñarlo y matarlo. Un grupo anónimo. Pero ahora que Jesús va a la montaña, dice la palabra de Dios que después que amaneció, llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12. Llamó a sus discípulos y llamó a 12 que los hizo apóstoles. Los apóstoles nacen de los discípulos. Para ser apóstol primero se necesita ser discípulo. Atención, hay mucha gente que quiere ser apóstol, trabajar en la viña del Señor, pero antes no han sido discípulos de Jesús. Jesús va a buscar la materia prima con la cual va a hacer sus apóstoles. ¿Y quiénes son? Sus discípulos. Y aquí encontramos un contraste muy interesante. Si en la montaña anterior era un grupo anónimo, sin nombre, de esas personas que querían matarlo, ahora los amigos de Jesús tienen nombre. Y dice que llamó a Simón, a quien después le dio el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateos, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el llamado Celotas, Judas, hijo de Tiago, y Judas Iscariote. Todos tienen nombre. Los amigos de Jesús tienen nombre. Los enemigos que lo llevaron al monte para despeñarlo era un grupo anónimo. Esos no tienen nombre. Pues bien, aquí tenemos otra montaña de Jesús, la montaña de la oración. Y por montaña la usamos así porque generalmente en la montaña es el lugar para acercarse a Dios. Y Jesús necesita acercarse a Dios. Jesús necesita intimar consigo mismo y después, con su oración, va a ser capaz de seleccionar a los mejores para ser los apóstoles. ¿A quiénes? A 12 discípulos. No puedes ser apóstol si antes no eres discípulo. Pero un discípulo llamado, escogido por Jesús para estar con Él y para enviarte a predicar. Este es el mensaje de este monte, de este cuarto monte del itinerario de Jesús en su vida. Amén.